Buenos días, América. Buenas tardes, Europa y también algunos países de América. Y buenas noches si hay algún amigo de Asia conectado. Esta es mi segunda charla y espero que pueda hacerla sin los problemas que tuve la vez anterior. Al mismo tiempo agradezco la paciencia que muchos tuvieron aquella vez, esperando pacientemente que se superaran los problemas técnicos. También comentar que la charla esta hora es posible gracias al acierto de Henry de programarla en una hora del domingo por la tarde en España o en Europa, que es muy asequible y, digamos, podemos hacerla y no a las 3 de la madrugada que alguna vez lo hice y luego estuve todo el día sin poder dormir casi. Bueno, el tema que he escogido hoy para esta charla no se centra exclusivamente en el sello o estampilla, tal como marcan los cánones de la filatelia tradicional, sino que intento aportar algo de historia de las piezas, de estas piezas o de que digamos que es el objeto de la charla. Este enfoque no es mío, digamos, anteriormente personas como Herbert Moll y Percy Barhol lo hicieron. Yo lo que he hecho ha sido actualizarlo e incluir algunas piezas nuevas que ellos no habían comentado antes. En mi opinión, el error del medio peso rojo del Perú es una de las estampillas más importantes, no solo del Perú, sino también de América y quizás del mundo. Una estampilla de la primera emisión litografiada que ha gozado de gran popularidad en el pasado y sigue teniéndola en el presente. Porque es un error que, como veremos, tiene unas características muy especiales. En los catálogos se cita como de la segunda emisión del Perú. O sea, la primera litografiada, ya que la primera se considera que son los sellos de un real y dos reales de la Pacific Steam Navigation Company, que ya lo describió Henry en una pasada conferencia. Yo aquí quisiera decir que hay una etiqueta que pone franca del año 1849, emitida por el administrador de Callao, para indicar que las cartas habían pagado el franqueo. Y como habían pagado el franqueo, le ponían franca a esas cartas. Por lo tanto, y digamos, era una etiqueta, una estampilla que se le ponía a las cartas. Y para mí, este es el primer sello, la primera estampilla del Perú. Y digamos, en los catálogos no figura. Yo aquí hago un alegato para que sí, para que vaya figurando. Bueno, vamos a avanzar y vamos a introducir el tema. Si tenemos un cliché de un sello que aquí pone medio peso, bueno, aquí está invertido, tal como sería el cliché en el... Para imprimirse, lo ponemos en una plancha de la peseta, que es de color rojo, nos sale un sello que pone medio peso, pero que es de color rojo. En lugar de color amarillo, como tenía que ser, y que fue la emisión normal. Aquí tengo que decir que los sellos los sellos de color rojo de medio peso estuvieron en la plancha de la peseta. Bueno, ¿y por qué es importante, digamos, el caso del medio peso? Vamos a hacer un paralelismo con otras piezas. Aquí tenemos unas piezas muy interesantes que son de Argentina, que por cierto, Pablo Reim me dijo que había conseguido la tercera pieza, o sea que tienen las tres, Pablo Reim, de los escuditos invertidos. Y digamos, esas son piezas cumbres de la filatelia argentina. También está el otro. Y si avanzamos más, nos vamos a Uruguay. Tenemos que Uruguay tiene los capicúas, las emisiones del 58. La izquierda es cortesía de Walter, que está en su colección, junto con el bloque Ferrer. Y a 180 centavos es de la British Library, que este lo he sacado de internet. Me comenta Walter que esas marcas que hay aquí son las marcas de tinta que lo han marcado. También yendo a otras piezas importantes de la filatelia americana, tenemos los capicúas de Colombia, 5 céntimos invertido, la inclusión de 20 céntimos, 5 céntimos invertido, 20 céntimos, y la inclusión de 5 céntimos en la plancha del 20 céntimos. Los capicúas tienen, digamos, la particularidad de que si se trocean, al final ya no se sabe qué es capicúa. Para que sea capicúa tiene que haber dos piezas. Esto no ocurre con los sellos que tienen cambio de color.
Arriba de todo tenemos el famoso test de Skilling amarillo, que estuvo expuesto en Nueva York en el 2016. Y bueno, pues todos veíamos ahí un guardia de seguridad custodiando esa colección, custodiando este sello, para que no se lo robaran. Realmente ese sello es importante porque es el único que se conoce. En España hay varios sellos con cambios de color, como son el 2 reales azul, que se puso un sello en la plancha de 6 reales, lo mismo que ocurre con el medio peso de Perú. Luego tenemos una remesa de los 5 reales de la segunda emisión, que se cambió el color, en lugar de rosa se puso castaño. Esa fue unas hojas que fueron a Canarias. Y luego hay también la inclusión de un cliché de 2 reales en la plancha de 1 real de la emisión del año 55. Bien. ¿Cuáles son las publicaciones y autores sobre el estudio del error del medio peso rojo de Perú? Bueno, el primero de todos fue Herbert Moll, que publicó Historia Postal y Filatelia del Perú. Aquí hizo un inventario de todas las piezas que él conocía y creo que sacó 54 errores de medio peso. Más tarde hizo una publicación en alemán en el año 99 en que incluyó algunos más, no muchos más. Realmente él fue el que empezó a hacer un estudio detallado, un inventario de todas estas piezas. Ahora, otros autores que han hecho un estudio de inventario fueron Percy Barjo, que en el año 2001, junto con Brian Morehouse, hicieron un pequeño opúsculo que se tituló El medio peso error de color rojo, un inventario. Y aquí, yo me he basado mucho en este inventario para seguir un poco todas las piezas que existen o que se conocen de este error. Y aquí diría lo que dijo Walter Bies en una conferencia suya, que los pigmeos, si se suben a un gigante, pueden ver un poco más lejos. Yo he podido incorporar algunas piezas nuevas que, a su vez, Percy Barjo y Brian Morehouse, que lamentablemente murieron hace 2 y 3 años, pues, hicieron este inventario. Bien, y aquí están los sellos de la primera emisión litografiada. El primero es un dinero de color azul. Esta es la posición 17, que todos los que crucemos Perú, cuando vemos este pequeño blanco que hay a la izquierda de la llama, pues decimos, bueno, este es el 17, y buscamos en pareja a ver cuál es el que está a la izquierda, para saber cuál es el bloque, cuál es el sello que ocupa la posición 16. Tenemos también la peseta de color rojo. Bueno, ahí varía entre rojo, el carmín, pero se suele llamar rojo. Hay rosas, carmines, hay de varias tonalidades. El amarillo, que es el medio peso, y luego el error, que es el medio peso de color rojo. La relación es un medio peso o un peso serían 2 medios pesos, 4 pesetas y 8 dineros. Esto guarda relación con las monedas que hubo en tiempo de la colonia. El peso eran 8 reales y de alguna forma se siguió empleando este sistema monetario. Tal como se ha comentado también anteriormente, el sello de la peseta era el valor usual por una carta de porte sencillo entre poblaciones del Perú. Sin embargo, como se hicieron más sellos del dinero, pues es muy corriente ver en esta emisión más cartas con parejas de sello del dinero azul que con la peseta. Eso no ocurre lo mismo en otras emisiones. En la tercera emisión hay más sellos de la peseta, que hay más cartas con sellos de la peseta que cartas con sellos del dinero.
El bloque reporte del dinero y la peseta consta de 20 sellos y, digamos, en el caso del dinero, la posición 16 está ocupada por otras posiciones, dando lugar a unas composiciones que todavía no se han desvelado en la totalidad. Yo he encontrado 17 posiciones diferentes en las 16. Significa eso que puede haber más de 2 planchas incluso. Y digamos, la plancha del dinero y la peseta contenían 160 sellos y el medio peso contenía 80 sellos. Herbert Moore indica que en su publicación, el valor de 560.000 sellos del dinero azul, 80.000 en el valor de la peseta y 20.000 del medio peso amarillo. Veremos que este 20.000 del medio peso amarillo realmente cambia. Cambia porque se incluye, los 80.000 sellos del valor de la peseta cambian, serán menos porque aquí había incluido unos valores del medio peso rojo. Salvatesi publicó un artículo en el cual indicaba la cantidad exacta de acuerdo con un libro de José Dávila Condemarín. Y este es finalmente los valores, o sea, la cantidad de los sellos de la primera emisión litografiada. En el caso de la peseta, se hicieron 500 pliegos que contenían 80.000 sellos, incluyendo el peso rojo. Por lo tanto, si los desglosamos por valores, tenemos que un dinero había 3.500 pliegos, un total de 560.000 sellos. De la peseta, 500 pliegos, que habían 77.500. El medio peso, 250 pliegos a 80, 20.000 sellos. Y el error del medio peso son 2.500. Tal como decía antes, hay más sellos del dinero que el de la peseta. Por lo tanto, en la primera emisión litografiada será más corriente ver cartas con el dinero, con parejas del dinero, que de la peseta. Y estas son las primeras fechas de emisión y últimas que yo, digamos, he recopilado. Del dinero azul, la primera fecha es el 10 de marzo de 58 y es una carta que se vendió, que pertenecía a Percy Barjo y fue un lote de la subasta de Feldman del 2013. Y la carta se ve aquí a la derecha. Es una carta del 10 de marzo de 58 con un sello de la posición 17 que va de Callao a Lima y va en uno de los trenes que diariamente hacía el trayecto. No sé si eran 8 o 10 diarios. De la peseta roja, la primera fecha que yo he recopilado es el 12 de marzo del 58 y corresponde también a una pieza de Percy Barjo digamos, una pieza de fumo que está en su colección en una carta que va a Génova. Percy Barjo tiene la fecha del 13 de marzo en su colección que vendió, tal como decía antes, en Feldman en el 2013. Del medio peso amarillo, la primera pieza es el 14 de marzo y la última que yo conozco es el 6 de marzo del 59. Hay otra del 11 de julio del 60 que es el bisectado de Puno de Jadeski, que se vendió en la subasta de Islander en la subasta de Siegel, de la colección de Islander del año 2008. Realmente es una fecha muy tardía. Y en el medio peso rojo, la primera fecha conocida es el 12 de marzo del 58 y una carta subastada en Feldman en el año 2008, o sea, hace 2 años, que no se vendió. Y la última fecha, que a mí me consta, es el 20 de mayo del 59, en una pieza que está en el Smithsonian National Postal Museum, que luego vamos a hablar de ella. Este es el bloque, estos son los sellos que forman el bloque reporte
de la peseta. 20 sellos. Aquí abajo tenemos sus características. Por ejemplo, el que es más fácil de reconocer es el que está abajo, el segundo empezando por la izquierda, que la de la peseta está cortado. Digamos, el que tiene un poco de práctica ya va descartando, digamos, particularidades para que se reconozca su, digamos, su valor, su posición en la plancha. Abajo tengo la numeración que pone A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Esta es la numeración de Hall, que la hizo situando los sellos en los lugares de la plancha. Pero antes estuvo Hausberg, que reconoció que había 10 tipos, pero no los situó adecuadamente en la plancha. Y son las posiciones 10, 1, 4, 7, 3, y este será el modelo que yo voy a seguir, en honor al primero que descubrió o que diferenció las características de cada sello en la plancha. Hausberg y Hall. Este es el bloque del medio peso amarillo. Tal como he dicho antes, es el tercer valor. Este valor medio peso eran 2 pesetas y 4 dineros. Como son 5, digamos, las características para diferenciarlo es, en el caso del A, es un pequeño punto que hay a la izquierda abajo, a la derecha abajo, perdón. En el B es una pequeña proyección de la línea. En el C es una rotura de la línea inferior por debajo de correos. La D es un pequeño punto colorado, y cuando no hay ninguno de estos anteriores se dice que es el E, que es que no tiene ninguno de ellos, aunque Percy Barlow también definió algunas características de esta plancha, de este bloque reporte. Bien, ¿y por qué ocurrió digamos, el error del medio peso? Pues porque, digamos, si el bloque normal del medio peso era las posiciones 10, 1, 4, 7, 3, 5, 2, 8, 6, 9, pues este bloque reporte se cortó por algo que desconocemos, dice que fue el ayudante del que hizo la plancha, y cogió puso eso, la parte de arriba, y en la parte de abajo puso el bloque reporte del medio peso, el ABCD. Por lo tanto, ese bloque reporte lo puso en la plancha de la peseta, que aquí se ha reproducido. Por ejemplo, digamos, son 16 veces estos 10 sellos, total son 160, y en la parte donde yo he situado en la fila 13 y fila 14 estaría este bloque reporte del error, el que se ve ahora a la derecha. Bien, en la confección de la plancha, voy a leer un poco de aquí, en la confección de la plancha, la impresión de la peseta, se incluyó un bloque reporte del medio peso, y supuestamente en la fila 14. Eso vamos a ver que esto es supuestamente, porque no estamos seguros de ellos. Es la suposición que tuvo Percy Barlow y algunos más, pero realmente podía estar en la 10, en la 12, en la 8, la 10, 12 y 14. Pero todo el mundo pensamos que está en la 14. ¿Y cómo se detectó este error? Este error, digamos, en el primero, y esto es algo que salió en la Filatelia Peruana, en el número 80, un artículo de Carlos Nocaletti. El administrador de correos de Cuzco hizo conocer al administrador general de correos de Lima lo siguiente: señor, participa ustedes, estamos vendiendo en una peseta estampillas que en su leyenda dicen valen medio peso. En cada hoja de una peseta de color carmín hay 5 de estos medios pesos que, por ser del mismo color de los de una peseta, los estamos despachando como tales. Tanto más que esa administración principal no avisó nada sobre el particular. Bien, se ve que nadie dijo nada, y como nadie dijo nada, pues se vendieron
los sellos de medio peso como si fuesen de peseta. Por lo tanto, se franquearon con el valor de peseta. A este aviso del administrador de Cuzco no consta que haya respuesta del de Lima. A lo mejor fue una contestación en la cual no hay trazabilidad de que haya ocurrido. Bien, digamos, decía antes que se supone que está en la posición 14, también puede estar en la 12, la 10 o la 8, pero he puesto que está a la izquierda. ¿Y por qué no está a la derecha? Podría ser lo mismo. Este bloque podría estar en la parte derecha. Bien, eso sí que lo sabemos cierto, porque hay dos afirmaciones que lo verifican. Una es que Thomas Hall publicó que había visto una pareja de la posición E5. La posición E5 es la que está aquí debajo en color verde y que une, digamos, la parte derecha con la parte izquierda digamos, de la plancha. Este sería el sello del error y este sería el sello de la peseta en la posición 5. Si fuese, digamos, una pareja normal, sería la 9.5, la 3.10 y ya está. Pero claro, si es la E5, pues significa que realmente es el error y que está situado la E en esta posición, no puede estar al otro lado. También hay otra pareja que nos define que está en la posición izquierda del bloque de la plancha. Porque en la subasta de peso y bajo del año 2013, que comentaba también antes, se encuentra una pareja de la peseta en la posición 9.10. 9.10. Si fuese otra posición, sería la 3.10, vaya, se ha ido para atrás. Sería la 3.10 o la 9.5. Si es la 9.10, solamente puede ser esta posición. Por lo tanto, estas dos posiciones nos definen que el medio peso está a la izquierda de la plancha de la peseta. Aquí están los 5 valores de la peseta del medio peso de color rojo, que como son de la plancha del medio peso, tienen las mismas características del medio peso, que son un puntito debajo de la parte derecha del sello, luego esta es la posición A, la B sería un puntito aquí debajo de la R de correos y también la prolongación de esta línea de la derecha, la C sería un corte debajo de la R de correos, vaya, se ha ido para atrás. La posición D sería una mancha debajo entre E y O de correos y la E que no tiene ninguna marca de las anteriores. Bien. El amigo Sperati, el falsificador, bueno, pues también consiguió que el medio peso era un sello muy importante y que merecía ser falsificado. ¿Y qué hizo? Bueno, pues lo falsificó tanto en nuevo como en usado. ¿Cómo se reconoce estas falsificaciones? Bien, digamos, la más usual, la más normal, es decir, que aquí hay una rotura, vemos aquí también, mientras que el valor bueno no tiene esa rotura. Y yo también digo que hay una manchita aquí y otra manchita aquí. Por lo tanto, con esas dos, digamos, características, reconocemos los falsos Speratis. Y ahora voy a hacer el inventario de las piezas importantes de medio peso color rojo. Herbert Moll, en su libro que antes he mencionado, mencionó alrededor de 54 sellos con error de color rojo, de los cuales unos 20 y tantos eran sellos, digamos, sueltos, sin estar pegados a cartas, y tampoco en parejas. Ya más adelante, digamos, Percy Barhol ya hizo un inventario que yo he seguido y empleado. Están los bloques, que son las parejas con 2 errores, el bloque Ferrari, las tiras del bloque Weinberger, el gran bloque de Weinberger, y luego está el pequeño bloque de Weinberger. Hay parejas en cartas, parejas sueltos en cartas con otros sellos, y luego sellos sueltos en cartas. Lógicamente,
Los sellos sueltos en cartas son mayores, aquí yo nombro 15, hay algunos que son digamos, montajes que pone una F, que ahora los vamos a ver. Yo actualmente aquí faltarían los sellos sueltos y yo creo que hay unos 30 y tantos, o sea que podríamos hacer que en ese momento errores de medio peso puede haber unos 65 a 70, no más. La primera pieza importante que conocemos es esta, que se vendió en la subasta de Siegel del 2008 y consta de un sello de una peseta más una pareja del del dinero azul, de forma que la carta sería un doble porte, porque 2 dineros son una peseta y serían 2 pesetas, un doble porte. La carta va dedicada a Lima y digamos los sellos del dinero son la posición 6 y 7, están anulados con la habilitación de puntos de ICA según la MI tipo 14. Es el único carta que se conoce que lleva un franqueo mixto de sellos de diferentes valores que no sea la peseta roja. Esta carta es relativamente joven en cuanto, digamos, a historia. Es del año 57. Estuvo en la colección de Norman Curva, que se llama Islander, y se subastó en Siegel. Esa carta, por el tamaño que tiene, a algunos nos hace dudar. Hacía dudar a Percy Barlow y también a Brian Morehouse. Decía, una carta de ese tamaño, pues es difícil que tenga un doble porte. Bien, en principio la carta parece auténtica, pero tiene alguna duda. Otra carta con 2 piezas, una del medio peso rojo y otra con la peseta, es esta, que digamos se vendió, estaba en la colección de Klaus Einer, luego pasó a la colección de fútbol y se vendió hace poco en Corinfila. Es una parte de una envuelta que va de Tacna a Cobija en octubre de 58. El sello tiene la posición 8 en la peseta y en medio peso la posición C. Si nos fijamos bien, digamos, parece ser que queda la posición 8C porque el medio peso iba por debajo de la peseta. Este corte de aquí coincide con ese corte de aquí y si lo ponemos estaba 8C. O sea que lo cortaron para ponerlo en la carta, en lugar digamos, de hacer una carta con un valor mucho mejor que sería, digamos, tener la pareja unida, ¿no? Esta va a Cobija. Esta es una carta que circuló un tiempo con un medio peso rojo y una peseta, que luego se demostró que era falsa, que era un montaje. Esa carta estuvo en la colección de Enrique Martín de Bustamante, en Londres en 1980, también en la Phillips de Nueva York, y cuando vendió su colección en Feldman en 96 y 98 ya no aparece. Y no aparece porque este sello ya se conocía de antes y se comprobó que había sido un montaje. Es una curiosidad. Esta es una carta dirigida de Arequipa, de Lima Arequipa, con el medio peso. Es un porte sencillo. Digamos, insisto en que el medio peso se considera que era algo de la peseta, por lo tanto es un porte sencillo. Esta pieza se conoce que procedía de la colección Caspari en el año 58. Más tarde aparece en Londres en la colección de Martín de Bustamante y fue vendida en Feldman en el lote 30.767 y la adquirió Klaus Erner, que la expuso en España 2000, en Bruselas, en Valencia y en Washington 2006. Y luego fue subastada por la firma Corinfila en el año 2009. Otra pieza interesante es esta, que va de Lima a Huaraz con el sello tipo D. D es el que tiene el punto rojo entre la E y el O de correos por debajo. Esa carta procedía a la colección de Thomas Wall,
y se vendió en Corinfila en enero de, que no veo bien la fecha, a ver un momento, del 50, y luego se subastó otra vez en Sterling Gibbons, y el siguiente fue un González García, que fue un gran coleccionista de Perú, y la puso en venta en David Feman en el año 85, y se la adquirió Jareski, y digamos está en su colección desde entonces, y se ha podido ver en Londres 2000, 2015 y en Finlandia 2017. Otra pieza que va de Lima de Arequipa. De Lima de Arequipa hay muchas cartas, ¿eh? O sea, además había mucho comercio en ese momento. Esta matasera con la lima de puntas de la Mi tipo 37, es un porte sencillo. Proviene, la historia es que es la subasta de Harmer Rock en mayo del 63 y que puso en venta de la colección Burroughs, o sea, que estaba en la colección Burroughs y se subastó en Harmer. Se sabe que estuvo el año 80 en la colección de Norman Hoover y luego se subastó en Siegel el año 2008 con el número de 270 y yo desconozco actualmente en poder de quién está. Otra carta estaba dirigida a la Chambre, el famoso La Chambre, 5 de junio del 58, es el tipo D, y está cancelado con Iquique de puntos. Esa pieza se subastó por primera vez que se tenga noticia en Corinfila, año 57, y la última vez fue también en Corinfila el año 2015. Y no la hemos visto expuesta en ningún certamen filatérico. Esta es una pieza que no tengo mejor pieza que esta, que es de Arequipa a Oruro, y va con medio peso rojo. Oruro es Bolivia, y la primera fecha conocida es en agosto del 1958, en la subasta de Sanahan. Más tarde fue propiedad de González García, que la puso en venta junto con otras piezas del Perú en la subasta de David Feman en noviembre del 85. Pasó luego a la colección de Jareski, que la ha expuesto en Londres 2000, 2015 y en Finlandia hace 3 años. Otra pieza de Lima, esta es de Arequipa Lima, también de medio peso, y está en poder de Jareski. Esta es una pieza de Piura, muy bien estampada, que va de Piura a Lima, del 20 de enero de 59, y es una fecha bastante tardía. Es el tipo D, y esa pieza se conoce que se subastó en la subasta de Corinfila del año 50, en el 57 se volvió a subastar, y estuvo en la colección de Norman Hoover, y se expuso en Nueva York, en Ameripix 86, y bajo el nombre de colección islandés se subastó en Siegel en el 2008. Esta es otra que va de Lima. Ese tipo es diferente, es el tipo Lima 1-2 de puntos, la Mi 41. Y esta es interesante porque, digamos, no tiene fecha, pero lo que sí se ve es que llega a Lima y en Lima se matasella. Entonces la duda es, ¿vino a Lima sin matasellar o fue un correo interior de Lima? Es una duda que tenemos, ¿no? Esa colección pertenecía a Echasques, que luego pasó a González García, luego también se subastó en Robert Lebeau por Siegel, y finalmente, la adquirió Einer, que la expuso varias veces, y se subastó en el año 2009 en Corinfila. Una carta dirigida a Coro Coro, desde Tacna, y aquí vemos arriba que pone media onza, que es, el peso que le correspondería.
Esta pieza se encuentra en la colección de Jarecki, cuando los puso en Londres 2000. Anteriormente no hay historia de esa pieza. Y, digamos, la hemos visto pues, expuesta en 2015 y en Finlandia. Moll la describe el año 99 porque se la prestó Jarecki. Y, digamos, la describe como perteneciente a la colección Jarecki. Pero antes de que sea de Jarecki, no sabemos a quién pertenecía. Otra pieza que va de Tacna a Lima es el tipo, esta es de junio, no se ve la fecha inicial, junio del 58, es el tipo E, o sea, no tiene ninguna marca, digamos, de los otros cuatro. Y pertenecía a Chasques y se fue vendida en trato privado. Estuvo en la colección de Hubbard del año 86 y se subastó en Nueva York en el 2008. Esta es una pieza que va dirigida a Lázaro Patrone desde Huari a Lima. El sello es del tipo E y se encuentra cancelado con la marca Chacas, de puntos. Esa pieza se encuentra ahora, estaba en la colección Peyton y se encuentra digamos, ¿cómo se llama esto? En el Smithsonian National Postal Museum de Washington, que fue la donación que hizo Peyton. Esta carta para mí tiene digamos, algunas dudas. Si cogemos un sello con la marca Chacas, le quitamos todo el color, comparamos con esa carta, vemos que aquí hay tres puntos que están aquí, que digamos no se corresponden con el Chacas. Podría ser que fueran puntos como este que hay aquí de oxidación, pero no, digamos, son puntos de tinta. Entonces, bueno, pues para mí tiene sus dudas. Yo pregunté a ver si era posible tener mejor resolución y mejor todo al Smithsonian, pero digamos me contestaron que no podía. Y así quedó el tema, ¿no? Pero para mí tiene esas dudas porque tiene, digamos, estas marcas de tinta que, digamos, no forman parte del sello de Chacas. Esta es otra carta interesante que Inés decía que era un upgrade, es subir de categoría, que estaba en la colección de Bustamante como auténtica, como buena, y realmente es un montaje. Se ha descubierto que este sello del medio peso rojo pues ya se había vendido como un sello suelto en la colección de Stork en Rosen Love en marzo del año 75. Entonces alguien cogió una carta, solamente le quitó el sello de la peseta o el dinero y le puso el medio peso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Digamos, cuando Einer la tenía, digamos, en la carta tal como está ahora, pero cuando la compró Fumo, Antonello Fumo, digamos, la separó de la carta y las puso de forma individual. Una cosa que a mí no me terminó de gustar. Esta es otra carta, digamos, que es un montaje, que se le añadió un sello de medio peso rojo y estaba en la colección de Martín de Bustamante. Se expuso en Londres 80 y en la colección, cuando se vendió su colección en Fellman 97 y 99, ya no aparece. Son dos piezas de la colección de Bustamante que ya no aparecieron en su venta en Fellman. Esta es una envuelta de carta que no la ha descrito Percy Barjo y ha aparecido estos últimos años. Esta pieza tiene el aval de Bayern House, que emitió un certificado positivo. La carta tiene su origen en Huaraz, fechada el 16 de diciembre del 58, es una fecha tardía, pero no la última conocida. La última conocida es la que mostraba yo de la Smithsonian, esta, que es del 20 de mayo del 59. Esta fecha también hace sospechar que podía ser un montaje, porque claro, mayo de 59 es una fecha muy tardía para los sellos de la peseta y más el medio peso rojo.
Y por último, en las cartas con un sello de medio peso, tenemos esta pieza que también ha aparecido últimamente, no está relacionada ni por Moll ni por Percy, y ha aparecido hace poco en subasta de Feldman. Es la única carta que se conoce enviada fuera de Perú y Bolivia. Es una carta que va a París, debía ser, si está bien, es un doble porte, porque digamos, si es peseta sería un doble porte. Eso también se correspondería con los 24 décimas de llegada a Francia. Hay el sello de la intercambio, la oficina francesa inglesa, el GB 2 francos 87, una llegada a Londres en abril del 10, y salida de Callao, se ve por la parte de atrás que he puesto una reproducción, que es 12 de marzo del 58. 12 de marzo del 58 sería la primera fecha conocida del medio peso rojo. La carta es muy interesante, mucho, digamos, y bueno, Bayer Morehouse, en su certificado del año 2008, dice que la carta fue subastada en diciembre de 1911 en París por la firma Gilbert & Kohler, y que se anunciaba como procedente de la colección de Mister, no ponía el nombre, error de medio peso rosa, soberbio ejemplar sobre carta. Desde entonces hasta ahora, esa carta ha permanecido, digamos, en el olvido. Nadie sabía de su existencia. Bien, seguimos. Estas son las parejas sueltas del medio peso y la peseta. Tengo aquí una mala copia de la posición D7. D7 significa que arriba está el medio peso en la posición D y abajo está la peseta en la posición 7. Aquí está el medio peso, se ve aquí, y aquí está una peseta. Y otra, la pareja ya que es mejor, que esta es la posición B1. B significa que tiene aquí un puntito y una prolongación de la línea de la derecha, y la peseta, la posición 1, que digamos tiene aquí una prolongación. Otras dos piezas sueltas con error de medio peso y la peseta, muy, muy bonitas, sobre todo la de la izquierda, que tiene un matasillo de color rojo, de Huamanga. Estas están en la colección Taplin de la British Library en Londres. Y tengo que agradecer a Paul Skinner, que es el lead curator, que me las prestó, me prestó las imágenes en muy buena resolución. Aquí vemos que es la posición D7, D significa que hay un punto aquí, y 7, ahí se me ha ido. Y 7 que, digamos, tiene, la peseta tiene una, a ver, que la posición D7, va, luego lo veremos. Y luego la posición 5A, que es 5 de la peseta, y el A, que es el valor del medio peso, que tiene el puntito aquí debajo. Estas fueron adquiridas por Taplin y las donó a la British Library a principios del siglo XX. Por último, la otra pareja que existe es esta, que está formada por la posición 5A. O sea, 5 es esta de aquí, la peseta, posición 5, y el A, lo mismo, tiene el punto aquí debajo. Esta pieza es interesante porque, digamos, se sabía que existía el año 1933 en un catálogo del Centro Filatélico del Perú, página 27. También la nombra Pupo en Filatelia Peruana número 9 y en un anuncio de Bustamante en la Filatelia Peruana número 16. Pasó esta pareja a la colección Chasques y más tarde fue subastada en Londres con el lote 312. Pero cuando Martín de Bustamante exhibe su colección de Perú en Londres en el año 80, esta pareja ya no era una pareja así, era una pareja de esta forma.
estaba unida a un sobre. Entonces, Bustamante estuvo unos años exhibiendo esta pieza como una de las piezas más importantes del Perú, incluso la llevó a Mónaco, y aquí es, digamos, el catálogo de Mónaco del año 97, en la cual, digamos, Bustamante decía que era el error más importante del Perú y que una pieza importantísima. Realmente era un montaje. Suponemos que Bustamante no sabía que era montaje cuando los puso. Bustamante tuvo mala suerte en sus ventas porque tanto esa pieza como otras dos que hemos visto, pues se detectó que eran montajes. Y aquí hay unas cartas ya en carta con parejas del medio peso y la peseta. Esta pieza está en la colección de Jareski y, digamos, si nos fijamos, tiene la misma concepción que digamos, el otro bloque que era de Bustamante, este de aquí. O sea, va dirigida a Arequipa, desde Lima, con el mismo matasello y todo ello. Interesante. Otra pareja en carta es esta, que va dirigida a Cochabamba. Este pone 3/4, está considerado como un doble porte, por tanto tiene 2 sellos de peseta. Y esta pieza no la tenía Herbert Moll inventariada en el 83 y tampoco en el año 99. Se vendió en Invesfila el año 2010 y pertenecía a la colección de Gordon N. Jones. Esta pieza es una de Tacna Arica. También este es un doble porte. Son 2 pesetas. Bueno, 2 pesetas, o sea, figuran que son 2 pesetas. Y, digamos, el sello son las posiciones B1. O sea, el error está en la posición superior y abajo está la posición 1 de la peseta. La primera vez que aparece esta pareja en carta está en el catálogo de filatélico del Perú y se repite también en Filatelia del Perú, en la revista, el 9 de enero de 51, en un artículo de Ángel Pupo, que indica que la pareja pertenece a la colección de C. López de Romanyà. También lo vuelve a citar Pupo en Filatelia Peruana número 9. Y señala que la fila del error se encuentra en la 8ª fila de la hoja de 100 sellos. En aquel momento se pensaba que la hoja de la peseta tenía 100 sellos y no 160 como se sabe que son ahora. En diciembre del año 67, en la misma revista, Filatelia Peruana, y en el número 76, se reproduce en la sección Piezas Notables y se atribuye la propiedad a Leopoldo Callirgos. En el Stamp Show de Londres fue exhibida por Martín de Bustamante, que la vendió a Feldman en noviembre del 97. La adquirió Einer, que la expuso varias veces y ahora está en la colección de Classic Perú. Otra carta con una pareja del medio peso y la peseta en posición 5A va de Arequipa a Cuzco, un doble porte. Esa está actualmente en la colección de Jareski y la hemos podido ver en Londres 2000, 2015 y hace 3 años en Finlandia. Esa ya estaba referenciada en el catálogo del Centro Filatélico del Perú, en la página 26, y que señalaba que se encontraba en la colección de Miguel G. Vigil. Esta pareja del medio peso son 2 sellos del medio peso de la posición BC. Estos son raros, o sea, digamos, es más normal encontrarse una posición, voy a ir para atrás para verlo. A ver si está aquí. Es más normal encontrarse posiciones en las cuales son un sello de la peseta con el medio peso en posición vertical. Hay 10 posibilidades. Y en cambio, originalmente solamente habría AB, BC, CD o DE. No hay más posibilidades. Por tanto, estamos 10
cuenta 4. Posibilidades de encontrar parejas del medio peso. Volvamos otra vez abajo. Bien. Vale. Bien, esta pareja de medio peso tiene la ubicación de Andahuaylas, la Mi tipo 4, y la primera mención es del año 33, que se ilustró en el Catálogo General de Sellos del Correo del Perú, página 27, y pertenecía a Prentice. El año 51 también Pupo la nombra en Filatelia Peruana número 9 como perteneciente a la colección de Vigil. El año 1986 se exhibe en Ameripex por Hubbard en su colección Islander y se subasta en Siegel en 2008 y que la adquirió el Julio Lugol, que las puso en Lisboa en 2010 y tras su muerte ocurrida en febrero del 2011 se subastó en Colenfila en 2014 y el nuevo propietario es Jareski, que las puso en Londres 2015 y Finlandia 2017. Ya pasamos al tema de los bloques. A ver, los bloques. Bien. El primer bloque sería el que llamaban bloque Ferrari, que está compuesto de 6 sellos, 2 del medio peso en las posiciones A y B, y 4 de la peseta, en las posiciones 10-1 y 5-2. Ese bloque tiene un defecto en el sello del medio peso a la izquierda. Y la primera mención de esta pieza proviene de la subasta de Ferrari del 5 de noviembre del año 23. Año más tarde, el año 31, aparece en la colección de Thomas Hall, quien ilustró el bloque en un importante artículo de London Philatelist. Según Herbert Moll, pasó más tarde a la posición de Nuis Nosiglia, de Lima. El siguiente dueño fue el francés Chasques, que la exhibió en la Royal Philatelic Society de London en el 69. Se vendió, también luego pasó a Norman Hubbard, se vendió en Siegel en el 2008 y luego en Westfield Lugano volvió a subastarse y se unió a la colección de Classic Perú. Este bloque es importante porque nos define que, digamos, no estamos, o sea, que el bloque del medio peso, o sea, el bloque reporte del medio peso con la peseta, no se encuentra en la posición inferior de la plancha de la peseta, porque por debajo del medio peso hay 2 pesetas, o sea, hay 4 pesetas aquí. Por lo tanto, digamos, está claro que no puede pertenecer a la fila 16, sino que es la 14, la 12, la 8 o la 10. Y aquí vamos a una de las piezas más interesantes. Este es el llamado Lash Weinberger Block. El bloque original está en color, digamos, negro. Y eso fue tal como pertenecía originalmente. Por alguna razón que desconocemos, se cortó el bloque. Vaya. Se cortó el bloque de forma que de aquí para arriba se cortó y luego la parte de aquí se cortó en 2 tiras. De forma que la posición es como el bloque Ferrari, tiene los 2 medios pesos arriba y las pesetas abajo. Aquí se ve el medio peso y pesetas abajo. Ese Trujillo. Este bloque perteneció al cónsul de Checoslovaquia, Weinberger, en Lima, y que en algún momento, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se cortó en 2 tiras de 3 sellos. Y no se sabe qué pasó con el resto de los valores de la peseta. Bien, digamos, yo he estado averiguando, mirando catálogos y cosas, y al final pude conseguir ver esta pieza de aquí, esta pareja de la peseta.
Y esa pareja de la peseta está en esta posición de aquí. Por lo tanto, ya tenemos reconstruido una parte del Lichtenberger Block. Ahora me falta saber dónde han ido a parar todos estos sellos de aquí. Pero este ya sabemos que está aquí. Por lo tanto, digamos, la gracia a veces es desmontar, pero lo más importante es volver a montar. Si nos fijamos, coincide exactamente esa T, la R, aquí se corta, aquí está un poco difuminada, vaya. La T, por lo tanto, esta pareja de la peseta ocupa esta posición de aquí. Bueno, pues a lo mejor podemos reconstruir un día, al menos digamos, en pantalla, pues el bloque este. Actualmente pertenece a Jariski, que la has puesto, tal como decía antes, en Londres, 2000, 2015, y últimamente lo pudimos ver en Tampere en el año 2017. Por último, aquí está el pequeño bloque Bamberger, que está formado por dos medios pesos en la parte de abajo, la posición C y D, y 4 pesetas en la posición 8-6, 8-6. Digamos, son iguales, o sea, tienen los mismos defectos. Pues creo que uno de ellos es que la peseta aquí está, le falta aquí tiene un punto blanco, y aquí tiene pues ese pequeño corte, bueno, despazado la línea superior, que es la posición 8. Esta es la 6 y esta es la 8. Digamos, está anulado con el Trujillo de la Mi tipo 1. Y la primera existencia de esta pieza proviene del año 30 en los estudios filatélicos de Didier del Teide, que la puso en venta junto con el bloque Ferrari. Un año más tarde, Hall comenta que había sido vendida por la firma Kohler al cónsul Bamberger. Esta pieza estaba desaparecida hasta que el año 97 se subasta en la firma Harvest de Londres y la adquiere Norman Hoover. ¿Se congeló? No, se fue. No, sí, algo le pasó a su Sí. conexión. Pero todavía Sí, está sí, compartiendo. no debe sabía si era sí. yo o qué, pero sí. Jesús, ¿nos escuchas? Ahora sí se fue. ¿Es normal en Perú el corte de los pares verticales en lugar de horizontales? Generalmente es más común horizontal, sobre todo en el dinero, no sé por qué. Y en la peseta también, pero los del medio peso es curioso. Hay mayor cantidad de verticales. El horizontal es más común. Supongo que aquí fue tal vez algún temor de los administradores de usar el timbre con el error sin justificar el porte. Esa es una excelente observación. Claro, que lo vean junto a la peseta para que se vean, bueno, que no fue un error Sí. de ellos de correo, sino de cómo se emitió. Así es, muy buena observación. E inclusive en la documentación del correo de esa época que indica de que ahorita lo estaba tratando de buscar porque me parece que dice que es la 8ª fila. Jesús dice que es la 14, que podría ser, ¿no? Pero tienes efectivamente razón. Ahí se dice de que el valor de medio peso, que los 5 medios pesos que están en el pliego van a ser vendidos al valor de 1 peseta, y tu observación encaja perfecto en eso. La mayoría de las parejas son... Porque es extraño que lo horizontal. corten vertical. Yo tengo tiras horizontales y verticales, pero la mayoría son horizontales. Inclusive la pareja esa que él menciona de las 2 pesetas,
que estaba arriba del medio peso, esa la tengo yo, esa es horizontal. Y tengo como 2 o 3 parejas horizontales y varias verticales, pero más zonas horizontales. ¿Y existe algún caso donde se haya utilizado el valor impreso y no el color como referencia? El valor impreso. Para el pago, o sea, de O que, como si hubiese sido medio peso en lugar de una peseta. así es. O siempre lo tomaron como peseta. Como regulación se tomó como peseta y fue para efectos contables, pues, ¿no? Sí, Esa fue la razón. Suena Y lógico. hasta donde yo sé, el uso que se le dio fue ese precisamente, de valor, valor de una peseta, no el valor facial que estaba ahí. Ahí regresa Jesús. Jesús, estás en mute. Ya vimos que regresaste. Ok. Ahora, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Sí. Digo que curiosamente ha habido un fallo de luz, de corriente y también de internet, y por eso, digamos, ha soltado la señal. Oh, ok. Bueno, estás de regreso. No sé dónde estaba, digamos. Estaba aquí en esta imagen, quizás. Sí, cuando estabas se en esta. fue. Sí, en el pequeño blog Weinberger, y te quedaste que había sido rematada cuando la compró Islander. Exactamente, digamos, esta pieza estuvo muchos años que se desconocía su paradero, hasta que en el 97 pues apareció en Hermes de Londres y la compró Norman Huber en su colección de Islander, y la vendió en Siegel el año 2008. Y bueno, esta es una de las piezas más importantes, y yo quisiera comentar, bueno, pues que el error del medio peso del Perú, pues para mí es de los más importantes de América, no solo de América, quizás del mundo, por ser de la primera misión y también por todas sus características. Y para finalizar, pues a ver si puedo pasar de pantalla. Yo quisiera agradecer pues a los que me han enseñado mucho de Perú y que me introdujeron a estudiar, que fueron Aldo Sabateschi, Herbert Moy, Percy Barjo y Brian Morehouse. Lamentablemente todos ya no nos acompañan, pero hay un recuerdo para ellos, porque para ellos también Perú, o sea, con el Perú era, digamos, lo más importante. Y todos ellos tienen grandes estudios sobre la filatelia peruana. Y también agradezco, pues lógicamente, a ti, Henry, y a Alfonso Molina, y también a todos los amigos de mi oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy, muy interesante vista de una de las estampillas más importantes del Perú. Muy interesante. Muy bueno. Jesús, cuando estuviste... Muchas gracias por compartir conocimiento. Pues Jesús, cuando estuviste desconectado, Jaime Benavides hizo una observación importante referente a esto. Jaime, ¿la quieres repetir, por favor? Como yo no estoy muy familiarizado con la práctica filatélica en Perú, le preguntaba a Henry si era común que se cortaran los pares verticales en lugar de horizontales. Me dice que no era tan común, que la práctica era generalmente cortarlos horizontalmente en la plancha, en la hoja, en el pliego. Entonces yo pensé que a lo mejor una de las razones sería que los administradores quisieron dejar constancia que se trataba de un error y que contablemente tomaron el valor que debió de haber sido y no el que traía impreso. Por eso quisieron poner ese par para que viniera el valor correcto y el valor con el error. Bien, digamos, tal como decía Henry, en el caso del dinero, casi todos son parejas horizontales. Hay algunas que son verticales, pero de la primera misión, yo casi todos son horizontales. Verticales las hay, pero pocas. O sea que, digamos, la tendencia era a cortar los pliegos de forma horizontal. Uh-huh. Y, digamos, esto que tú señalas, este escrito que voy otra vez a ponerlo aquí, del administrador de Lima, a ver si lo encuentro. Aquí está. A ver si lo encuentro. Aquí está.
o sea, el de Cuzco, el emisor correo de Cuzco, avisó al de Lima diciendo de que se estaban vendiendo estampillas que en su leyenda ponía medio peso. Entonces, bueno, pues digamos, y además se vendían como pesetas. Por tanto, aunque estuviese de color, aunque fuese un medio peso lo que ponía la inscripción, se vendían como pesetas. ¿Y por qué, digamos, hay más verticales que horizontales? Por lo que decía antes, por la composición. Yo no creo que fuese eso, no, pero es posible. Yo creo que bueno, fue cortada al azar. No sé. No te puedo responder, Jaime, porque no se sabe. Era solamente una curiosidad que en piezas tan raras se vea tanto par vertical. Bueno, digamos, si apartamos los bloques, tampoco hay tantas. Vamos a verlo. Hablamos de pares, ¿eh? Sí. Sí. Aquí están los pares. Hay 5 pares verticales y un par, y luego este par es vertical. O sea, estos son verticales todos ellos. O sea, vamos a ver aquí. Son pares verticales. También son verticales. También es vertical. Y horizontal solamente tenemos uno, que es este. De medio peso. Pues podría ser lo que te dices, Jaime, no sé. No hay constancia, ¿eh? No te puedo decir. Eso no hay constancia. Jesús, y el horizontal de medio peso a la izquierda y peseta a la derecha, no se sabe dónde está, ¿no? Y cumpliría... Henry, disculpen, hola. ¿Te refieres a la pareja horizontal? No, la pareja horizontal no. Hay una pareja horizontal de medio peso con peseta. Esa es la que te digo. ¿Te refieres a esa? ¿La que fue Sí. de Piaggio? Ya, esa la compró Jalil. La estuvo ofreciendo en Lima hace unos 12 años. ¿Qué pieza dices? ¿Qué pieza decís? Hola Jesús, es la posición E con la A. O sea, la E de la peseta, el medio peso rojo, y junto con la peseta roja al lado izquierdo, al lado derecho, perdón. Esa. A ver, de ahí. Esta peseta. Esta estaba en la colección de Barjo, y ahora ¿quién dices que la tiene? ¿Aldo? No, esa la tengo yo. La que se refiere a Aldo es la de abajo, la E con la 5. Esta la E con la 5. Sí. Está desaparecida, que yo sepa. Sí, esa está desaparecida. Esa estuvo en manos de Piaggio. Hasta cuando vendió Piaggio todo y lo tuvo, hasta donde yo supe, porque me lo ofreció directamente, fue Guillermo Jalil. Más o menos en el año 7. Vino Jalil por acá y le estuvo ofreciendo. Es una pareja que no tiene márgenes, ¿correcto? Yo no la he visto, ¿eh? O sea, solamente hay referencias, nada más. Mira, yo lo único que sé es que digamos la información que he obtenido es que estaba en London Philatelist por Thomas Hall, y que también Nicoletti la nombra en Filatelia Peruana 80. Reproducida por Filatelia, pero se ve muy mal. No, es la que fue Piaggio. Esa fue Vigil, originalmente es Vigil, porque en Perú, Filatélico, esas revistas de los 30 hacen una entrevista a Vigil, quien fue que tuvo prácticamente todo en su momento, ¿no? Y ahí sale, tendría que buscarla, porque copias de eso sí tengo, pero me parece de que esa es la referencia que han tomado todos de su existencia. Esta pareja es muy importante, es muy valiosa, porque define, junto con esta peseta, define la posición que está a la izquierda del bloque de la peseta, o sea, de la plancha de la peseta. Así es. Así es. Y digamos, claro, aquí la gran duda es saber si está en la posición 10, 12,
8, 10, 12 o 14, este bloque reporte con el error. Así es. Moll dice 8. Ahorita no he encontrado, pero me parece que en la carta del administrador del Cusco indica la hilera, porque creo que dice hilera. No recuerdo si dice 8 o dice 14. Bueno, yo esto lo he sacado de Filatelia Peruana y todo lo que allí pone es lo que yo he escrito aquí. Voy a buscarlo Esto. porque yo tengo, bueno, quizás ahora no sea, pero lo voy a tratar de buscar. No, ahorita no recuerdo. Yo estaba bajo la impresión de que era la 8. Pero... También tiene una cosa, digamos, hasta los años, hasta el 90 o así, se pensaba que la peseta tenía 100 sellos. Exacto. Sí, se ha actualizado. Exacto, totalmente de acuerdo. Ha sido, digamos, últimamente cuando se ha sabido que son 160, ¿no? Exacto. Jesús, ¿y cómo se supo que son 160? Por varias cosas, porque, digamos, Aldo Sabatesi y antes también Moll, bueno, sobre todo Aldo Sabatesi tuvo los papeles del administrador de Lima, en la cual decía el número de hojas y los sellos totales. Entonces, solamente hizo una división y sacó los sellos por hoja. Incluso había también el valor que representaban estos sellos, y coincide. Sí. Ok, gracias. Sí. Bien, este es un estudio, digamos, un poco tradicional, aunque yo quiero poner un poco de historia, porque claro, si solamente nombro el medio peso y no cuentas la historia, pues bueno, pierde un poco de interés, ¿no? En cambio, si dices, oye, pues mira, esta pieza pues ha ido desde aquí hasta allá, ¿no? Tiene lo que se llama su pedigrí, pedigrí, digamos, su historia, ¿no? Cada cosa, ¿no? Cada pieza, ¿no? Así es. Como el bloque Ferrer, Walters, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, pero viste que a veces el pedigrí no te va a favor, sino en contra. Pusiste muchas de Bustamante que eran montajes. Bien, eso. Claro, pero lo que pasa que ahora, ya que tenemos un inventario, aquí no lo he puesto, pero también tengo un inventario de piezas sueltas. Entonces, si algún día veo una pieza suelta puesta en una carta, digo, oye, esto no está bien. Exacto, Claro. eso es lo importante. Claro. Y la manipulación que ha podido existir de este tipo de cosas se presta a eso, ¿no? Por eso tener una referencia gráfica histórica de este tipo de cosas a futuro va a ayudar. Si se hubiera hecho antes, otras cosas hubieran salido. Claro. Me gustaría hacerte una pregunta, Jesús. Dime. Yo traté de seguirte la charla, pero estaba en otros temas y voy a escucharla después, pero hay una parte donde justamente hablabas del sobre que fue de Fumo, el Concepción, el que él limpia. Sí. Tú refieres que no estás muy de acuerdo con el trato que hizo Fumo al final con esa pieza de sacarla de la carta, que no es legítima. Digamos, ¿por qué es tu posición en eso? Y también me gustaría saber, es algo parecido, lo que es el famoso, la pareja esta, Chetenant, que fue de Bustamante, que también está colocada en una carta que no corresponde, que es una carta, digamos, falsa, ¿no? ¿A qué se debe la opinión que tú das al respecto del sobre de Concepción de que no debió haberlo sacado? Yo te lo digo, cada uno tiene su opinión y yo tengo la mía, digamos, a ver, veo un momento que este es. No, ese no es. El sobre de Concepción es una pieza suelta. Bueno, este sí. Este es Pero sí, pero digamos, tú me hablas también de esta pieza, ¿eh? Claro. El de Concepción, este es este. Vale. Bueno, yo es este, ¿eh? Digamos, Fumo siguió el consejo de Percy y cogió y lo separó. Yo lo que creo es que ese sello, pues en la carta ha hecho historia. Igual que esta carta ha hecho historia. Por lo tanto, la historia la tengo que conservar. Entonces, esa carta ha hecho historia con eso. Si yo quito la pareja de la carta, pues pierdo un poco de historia. Y por tanto, a mí me gusta conservar la historia de las cosas. Esa carta tiene pegada el sello y va a decir a Cartesana, el que lo hizo, pensó, digo, bueno, pues hay otra carta parecida como esta, o sea, fíjate que es la misma, digamos, es el mismo remitente el que lo manda, entonces aquí pues a lo mejor habría, pues yo qué sé, pues habría 2 dineros o 2 pesetas normales y puso pues el medio peso con la peseta, ¿no? Bien,
digamos, esto es tal como está ahora, yo no lo voy a quitar. Si alguien lo quita, el día que yo lo venda, pues que lo haga él, yo no voy a quitarlo, porque para mí es historia. Perfecto, gracias. Sí. No, lo que te preguntaba esto, ¿sabes por qué? Porque yo he estado muy de acuerdo con la posición de Fumu, el hecho de regresar las cosas a su nivel original. Más que nada que la pieza de concepción es una pieza que ya estaba registrada en un remate de Stork en el año 57. Sí, es Entonces, o sea, haberse manipulado para, digamos, impresionar, y ahora yo quiero hablar un poquito a nivel personal, ¿no? Que me impresiona a mí como jurado que fíjate esta carta, o porque no tengo un conocimiento pleno del material que estoy juzgando, un jurado cualquiera, y de repente lo va a decir, oye, caramba, ¿cuántas cartas tiene este señor? Yo creo que, a mí me pareció, o sea, yo creo que fue muy buena la posición de Fumu en ser bastante honesto en ese sentido, ¿no? Claro, no todo el mundo la va a compartir y esto es totalmente aceptable, ¿no? Pero me gustó mucho esa posición de Fumu, más aún porque, Jesús, en otras piezas importantes también hay piezas adicionadas, ¿no? Y justamente con el tema del medio peso, ya no con el rojo, sino con el amarillo también. Sí, sí, sí. Pero digamos, cuando ya salta todos los cánones, luego ya es que la pieza ya es un montaje descarado. Digamos, en este caso, pues tú hablas de jurados, yo aquí no me meto con el tema de los jurados. Los jurados a veces tienen poco tiempo para leerse bien las cosas, ¿no? Y tú dices, oye, es que veo así y veo muchos errores de color rojo, ¿no? Bueno, y ese no es un error, una carta de color rojo, un sello de color rojo en carta, ¿no? Porque es un sello suelto. Pero bueno, yo lo que decía antes, en mi caso, pues para mí es historia. Historia de esa pieza. Está bien. Y para que digamos, y para que también se sepa que bueno, que ahora ya hay archivos de piezas y hacer un montaje ahora ya es más complicadillo, más complicado. Sí, hay mucho montaje. Recuerdo en Tailandia, creo que por ahí estuvo Walter, que está mirando la pantalla, y algunos más de ustedes. En Tailandia había una colección de Perú donde había muchas piezas trabajadas, ¿no? O sea, distorsionadas, con material agregado. Tú hablas de una colección, sí, en Tailandia 2013 quizás fue. No, en el 18. Al 18. Sí, es una colección nueva. Parece que al propietario lo timaron, pero con ganas, porque había una cantidad de piezas impresionantemente falsas. No de medio peso rojo, sí, pero justamente del mismo periodo de litografía. Muchas cosas claro, que eran totalmente descaradas, como dices. Bueno, gracias. Gracias. Eso es lo malo, ¿no? Digamos, pero digamos yo, fíjate que recalco, o sea, digo que digamos, esto es un montaje y que hay que evitarlos. Sí, o sea, la verdad es que hay que evitarlo, pero el problema es que hay muchos que caen. Esa carta, por ejemplo, esta carta de aquí, ¿tu opinión? Es que la tengo que ver porque es que es tan bonita que es demasiado perfecta. Es demasiado buena. Demasiado buena. Es que es buenísima esa carta, hombre. Fíjate. A ver, si se aumenta eso un momento. O sea, aquí solamente hay un puntito que yo, claro, es que yo la carta no la tengo natural, no la he visto. Pero aquí solamente marca un puntito que está un poco desplazado donde debía de estar. Claro, lo suyo es verlo por la parte de atrás y ver si, digamos, estas pequeñas hendiduras que hace el cuño de lima, sabes que luego hay unas pequeñas, digamos, cosas por detrás que con luz tangencial se puede ver si ha traspasado o no ha traspasado. Hay que verlo. Yo no lo he visto personalmente. Yo también. Yo he tenido la misma imagen guardada de Feldman, pero igual, tengo las mismas dudas que tú. Desafortunadamente ese punto está tan tenue que no va a haber una presión que se ve en la parte de atrás, y ese punto que se ve como raya, comparado con otros matasellos de este Lima 37, generalmente no se ve como esa raya vertical, sino solamente como un punto. Eso sería, digamos, el punto de discusión, ¿no? Claro, lo que... Y también si estos han traspasado el sello. Exacto. Eso es lo más importante. Como unas montañitas con luz tangencial. Así es. Sí, justamente... Y luego comprobar si esas montañitas
digamos, concuerdan con la parte superior, porque es posible que alguien haga también presión y haga montañitas, pero a lo mejor no coincide bien. Exactamente. No, es la marca de presión sobre el papel de los puntos de la cancelación de Lima. O sea, si tú analizas la carta, simplemente la que estás poniendo ahí, tienes un 240 que viene a ser el porte doble, ¿estamos bien? Porque sería 1.20, ¿estoy equivocado? Estos son 24, ¿no? 24 décimas. Sí, 24, 240, claro, es el doble del 1.20, que es el porte simple. Sí. ¿Estaría encajando con la fecha? Sí. O sea, como que da la impresión que podía ser buena. O sea, Pero primera fíjate, impresión, ¿no? o sea, marzo 12, de Callao, Sí, pero y el marzo 12 Callao, imagínate. Pero dale la vuelta a esto, y como dices tú, si no vemos la marca de presión de la cancelación sobre el papel, siquiera de forma tenue, no nos ayudaría. Sin embargo, míralo, está firmado por Calves, que es una marca muy antigua de Calves, y esa marca morada triangular, yo la he visto en varias cartas también de previas, creo que era un dealer previo a la Segunda Guerra Mundial, si me equivoco. Pero esas marquillas también se pueden falsificar fácilmente, eso sí, no hay ningún problema. Olvídate. Te las hacen hoy día como quieras. Claro, eso sí que es fácil de hacer, ¿no? Bueno, digamos, lo que sí es que tiene el aval de Varian Morehouse, del 2008, digamos, no sé. Bueno, tal como decía, pues yo la he visto, digamos, en la subasta de Fellman. Creo que no la ha querido nadie, de momento. No, la última vez no se vendió. No se Dieron vendió. $50,000, si no me equivoco, fue el precio base. El precio estaba en la horquilla de 50 a 60 mil, sí, sin comisión, ¿eh? Luego hay que poner la comisión. Comisión, gastos, envío y tu billete de avión para irlo a recoger mejor. Sí. Bueno, sí, pero esa es una pieza extremadamente dudosa hasta ahora. Sí, sí. Esta, digamos, ni Percy ni Herbert Moll la tenían referenciada, esa pieza. Tengo La verdad, piezas. pues, es que pueden estar guardado cosas, Jesús, o sea, ese es el otro tema. Acá, digamos, desde el año 2000 en adelante han comenzado a salir a flote cosas como el famoso archivo Cajatambo. Nadie hubiese tenido idea de lo que era Cajatambo hasta que no comenzó a aparecer ese archivo en el mercado. Y así como es lo que nos pasó a Henry y a mí con el tema Huancavelica hace 25 años atrás, ¿no, Henry? Y otras cosas, o sea, eran cosas que no estaban referenciadas. Bien, pero una cosa es que sea un archivo, que haya piezas de todo, y la otra que es una pieza como esta que digamos, es una pieza cumbre, ¿no? Sí, es la única que va, digamos, a Europa, o que sale de Perú, excepto Bolivia, ¿no? Digamos que es la única. Así es. Y por eso yo decía que el pedigrí y las referencias y todo eso me parece que son secundarios frente al estudio actual de cualquier pieza. Me parece que el hecho de que una pieza haya estado en alguna colección o haya estado descrita en un artículo de hace 50 años no la hace legítima. No, hay que por supuesto que no. Siempre. Claro. Ahora hay nuevas técnicas, hay nuevas Exacto. formas de saber si es original o no. Sí, pero tú fíjate que te voy a enseñar esto. A ver, ¿dónde estás? Esto. Dios mío. Si yo no te digo que esto y esto son indicadores de una falsificación, tú dirías que tanto esa pieza de aquí como esa pieza de aquí son, vamos, él no va más. Por supuesto. Esperati. Eso se hizo en los años 30 del siglo pasado. Esperati en los años 30 te podía hacer cualquier cosa y con cualquier color y nadie se daba cuenta y estaban las mejores colecciones. Claro. Y eso no significa que porque haya estado en una gran colección, un error de color sea bueno, sea verdadero. Es que además, no estoy hablando de ¿no? Estoy hablando de cualquier error de color en general. Si sabemos que Esperati hacía cualquier cosa con los colores y nadie se daba cuenta. Es que además Esperati no solo hizo el sello como sino que además hacía los matasellos. Exacto. Exacto. Esperati te vendía el combo completo, Walter, o sea. Bueno, pero por eso digo,
Pero por suerte para muchos que hacemos historia postal, pues no se dedicó a hacer montajes en cartas. Así es. Si no, hubiera sido terrible también. Sin embargo, yo no me acuerdo dónde fue, que compré un falso, y es falso a todas luces, es en sobre, que va a Italia, de combinación de medio peso amarillo con medio peso rosa. Pero es falso. Falso, sí, sí. Acá creo que lo tengo. A ver, espérate. En conclusión, cuando es demasiado bonito, suele ser falso. Sí. Oye, pero hay que desconfiar siempre, sí. No es un... No, Mira, eso ese es un- sobre era tan falso que un billete de $50 era más legítimo que esa carta. En cambio, Aldo es absolutamente legítimo. De eso no cabe la menor duda. Hombre, quizás hay piezas que son difíciles de falsificar, ¿no? Claro. Esta pieza es difícil de falsificar porque ya se conoce. ¿Eh? Esta otra también son difíciles de falsificar. Eso también. Bueno, y esto. ¿Ves? Esta seguramente por detrás tiene los puntos de Arequipa que han traspasado el papel. ¿Eh? Igual que esta. No, esta es de Tacna, pero esta es una pieza también de toda la vida y el matasellos les coincide. Y además, también el tamaño de las cartas. Eso también me lo dijeron. Dice, tú observa bien el tamaño de las cartas. Hay cartas sencillas y cartas dobles, ¿no? Esta es una carta doble. Y si, Aldo, tú no has estado al principio, yo al principio he nombrado esta carta. A ver, un momento. Esta carta. Esta carta, Brian, me expresó sus profundas dudas. Una carta preciosa, ¿eh? Sí. Bueno. Ajá. Demasiado porte para el tamañito de carta. Es lo que te decía, la carta es pequeña. Demasiado porte para ese tamañito de carta, es lo que te digo. Sí. Aparte hay una cosa, en esa carta es una cosa muy notable, Jesús. El golpe del Ica, unos tiran hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba, y el otro está como que se va. Esa muñeca ¿qué tenía? La muñeca del que cancelaba. Eso no. No, y no cuadra tampoco abajo. Digamos, los puntos no están bien aquí, digamos, en la zona esta. A ver, aquí tampoco coincide demasiado esos puntos. Y hay una parte natural de eso también, ¿sabes qué? Es la orientación, porque definitivamente hay un cambio mecánico del movimiento de la muñeca, y si sigues la orientación de esto, hay un programa que te hace eso, porque este sobre precisamente yo lo hice pasar por eso, y la orientación con cambio de muñeca no encaja en el posible ángulo de cambio que tuviera la aplicación del matasello. Sí, sí. Y si justo alguien le habló al que estaba poniendo el matasello, se distrajo y después volvió de vuelta a matasellar. Sí, pero déjenme comentarles una cosa. Justo este tipo de combinación, y Henry y Jesús, estoy seguro que han visto varios, y Carlos también, este tipo de combinación rojo con azul, hay cantidad de cartas falsas. Cantidad. Es que es vistoso. Agregan algo. Sí. No sé si ustedes los han visto, pero yo he encontrado justamente ese tipo de combinaciones desde las colecciones de Bustamante, que luego terminaron siendo ofrecidas en subastas de una casa en Rumanía, creo que se llamaba Yerevan o algo por el estilo. Sí, sí. Cantidad de falsificaciones ahí. Ellos tuvieron parte de la colección de Bustamante. Sí, pero curiosamente la mayoría de cartas falsas son con este franqueo mixto, ¿no? O sea, rojo con azul, sin importar que sea medio peso, peseta roja, pero combinados para hacer falsificaciones. Tanto así de que muchas falsificaciones que yo he encontrado no concuerdan con las fechas de emisión de las estampillas. Ese es el mayor problema.
Claro. Y la que también yo encuentro un poco rara es esta de aquí, por varias razones. A ver, esta. Chacas. Ah, sí. Esta. Esa Porque tampoco además, encaja. fijaos, 20 de mayo del 59. Pero si le miran los puntos, mírale los puntos nada más por donde están caminando. Oye, Pero esa disculpa para mí a todas luces es sobrepuesta. Esa no es no perteneció nunca a ese sobre. Claro. Pero esa es la que está en el Smithsonian o estoy loco yo. Está en Misiones. Sí, es la del Smithsonian, ¿ves? Sí. Claro, esa no. Es la del Smithsonian. Esa le sobran puntos. Claro, que falten es una cosa, pero que sobren ya eso es sospechoso. Que te sobren de esa forma, a la izquierda y a la derecha, por favor. O sea. La quisieron amarrar a como dé lugar. Sí. Le hicieron agarrar, pero no convence. Yo una vez compré en un archivo de cartas de peseta de la segunda emisión, este tipo de cartas así de chacas. Todas muy mal colocadas, estampillas, o sea, algunas eran legítimas, ¿no? Pero las devolví porque realmente me daba terror lo que estaba viendo en las manos. O sea, la mayoría eran manipuladas. Pero digamos, estoy hablando de esto hace 5 años, ¿no? Sí, pero Chacas es correcto, digamos, el matasello es bueno. ¿eh? Lo que no es bueno es ponerle un medio peso, digamos, en una carta. Claro. O sea, digamos, el Chacas es correcto, todo eso es correcto, coinciden ambos. Lo malo son estos puntos que tengo aquí yo marcados con línea, con una flecha de color rojo, y también este punto aquí que también se me ha escapado, que son puntos adicionales, ¿no? Pero bueno, esa carta está en el Smithsonian, o sea que no va a ir a subastas, ni va a estar expuesta en las colecciones de momento. Así es. Y también fijaos lo que yo pongo, que la carta está remitida desde Wari, porque digamos, dice que la carta sale de Wari, que tenía oficina postal, pero digamos, si tú miras las rutas, verás que está lejos para ir hasta Lima, ¿no? Digamos, es como ir a un sitio más lejos y luego volver. No, Wari no tiene nada que hacer con Chacas, ¿ah? O sea, por la ruta no tiene nada que hacer. Por eso, ¿no? Ah, mira, que no lo había visto yo eso. ¿Está bien? Es mucho más para agregar. Yo creo que sería bueno, quizás, así como hacer un inventario, algo que a mí me gusta hacer y capaz que es una idea, no sé si ya lo hicieron en Perú, es no solamente hacer un inventario de las buenas, sino que justamente hacer un inventario de las que son dudosas, porque a veces uno llega a la conclusión que son todas de un mismo archivo, por ejemplo. Entonces las que son dudosas y son todas de un mismo archivo, es un archivo que se encontró sin estampillas y lo manipularon. Y de repente pues, se pueden sacar buenas conclusiones, el archivo que es. Walter, disculpa que te diga en acá resultó, Aldo, antes que me bueno, digas. pero acá en Perú, bueno, los que están aquí viendo en pantalla, con Henry, Carlos, Jesús y alguno más que no lo esté viendo, Javier Alegre, saben muy bien de que los archivos grandes, como La Chambre, Castresana, Juan de la Cruz Torres, Patrone y Dreyfus, tienen piezas legítimas, muy raras, y también algunas piezas que han sido manipuladas. O sea, la parte más escandalosa que yo viví fue la parte de los archivos de Castresana de Arequipa, del periodo de Lecoq, donde he visto manipulaciones que son de terror. Pero en todos los archivos se ha manipulado material, en todos los archivos se ha agregado material. Ahora con las técnicas que Aldo, lo que te quiero decir es que una carta que tenían, vamos a suponer, una estampilla común y la cambiaron por un medio peso, por el error, es mucho más fácil de darse cuenta que si fuera una carta estamples y le agregan un medio peso. Ah, claro. Eso es lo que te quiero decir, que a veces hay archivos estamples, te estoy hablando de hace muchos años, no tiene por qué ser ahora, que le agregan el sello. Y eso se pueden determinar por haciendo un inventario de todas las dudosas. Después si hay alguna como La Chambre, que son casi todas buenas, pero hay una o dos que las manipularon, yo creo que esas ya son más fáciles de... Este archivo Patrone
tiene varios montajes, según que yo he ido comprobando, sobre todo de la segunda emisión. Lo que tú decías, Aldo, son combinaciones de colores rojo y azul. Y muchos son de la segunda emisión. Y de la tercera, Jesús. De la tercera yo encontré una de terror. Y también de la segunda. ¿Eh? Sí, de la tercera, Jesús, imagínate, el segundo retoque que se emite en diciembre 61 en carta del año 60. El segundo retoque del dinero. Del dinero, imagina. O sea, los retoques salen a fines del 61. En general fue parte del contrato. Y que de los 50 usados en el año 60 es una cosa de loco. Pues de eso hay mucho. Han metido mano que da miedo. Hay un bisectado de peseta de la tercera emisión que no concuerda para nada con fechas en absoluto. Bueno, el matasello también es diferente en esa, ¿no? Ese es bien burdo. Ese es el Arequipa. Ese es burdo. Esto lo conocemos todos. ¿No? Si me permiten, déjame compartir hablando de hechizos. Vale. Si me permite, Jesús, voy a tomar la pantalla aquí. Es una buena palabra, hechizos. No se ve bien el color, pero supuestamente es un medio peso rosa por el scan y este es el amarillo. Imagínate que si fuera cierto sería una cosa increíble, ¿no? Y tanto que sí. Este es a lo que dice Walter. Alguien tuvo este sobrecito a Torino, le zampó estas dos, le puso el Nazca, y este Nazca increíblemente encaja con el matasello Nazca. Este sí puede pasar como bueno. Y para evitar otras cosas le pusieron este PD encima, pero este es fabricado. Además, este PD se ve que está fabricado. Sí. Pero es que además, digamos, yo viéndolo así, incluso el Nazca, el matasello Nazca es falso, porque, digamos, no tiene la forma que tienen los puntos, como había una hendidura para que marcase el papel. ¿Eh? Este seguro que no traspasa. A ver. Traspasa la tinta, pero no la marca. Sí, traspasa. Ahí están los... No sé si se ve. Mira. ¿Ves las hendiduras? Sí. Así lo han hecho. Claro, pero lo han hecho puntero, o sea, digamos... Claro, lo han hecho con un puntero, le han hecho claro. Sí. Las marcas estas, ¿no? Las hendiduras, sí. Las hendiduras, eso es. Bueno, han habido de todos. Esto definitivamente es un hechizo. Lo guardo con sus primos, los Esperati, acá. Sí. A ver, pon el del medio peso. ¿Lo tienes aquí o es...? ¿Eh? ¿Cómo? Pon el medio peso rojo que tienes aquí, a ver. ¿El Esperati ese? No se ve muy bien. No, este de aquí te refieres. Lo voy a escanear y lo pongo en el... Porque acá este es un webcam que lo uso como cosa así rápida, pero voy a escanear y lo pongo ahí para que lo vean. En fin. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? ¿Me lo muestras el sobre, por favor? Porque justo tuve que hacer algo. Lo voy a escanear y lo pongo en el chat para que lo vean, porque con la cámara esta no se ve bien por el color. El amarillo parece beige, creo. Parece cualquier cosa menos rojo. Aldo, ¿tú conoces algún estudio que hayan hecho sobre estos archivos? No son más de 6, 7 archivos en Perú de esta época, ¿no? ¿Existirá algún estudio de los archivos? No. O sea, mira... Yo creo que hay 6 archivos, y si me equivoco, por favor, cualquiera de los que está ahí me corrige. Yo creo que hay unos 6 archivos importantes. Y todos tienen que ver con periodos de tiempo. O sea, por ejemplo, Castresana es un archivo importante, es de la Arequipa. La Chambre, que dicen que es el más importante. Lázaro Patrone, según Moll, era grande. Yo he visto... ¿Perdón? Creo que es, no Patrone. Lázaro Patrone. Sí. O sea, estamos hablando, la Chambre, que todo el mundo lo considera más importante porque es el que tiene la parte de primeras emisiones. Lázaro Patrone, también. El otro es Dreyfus. El otro es Castresana. El otro que yo considero muy importante es Juan de la Cruz Torre de Cochabamba. Sí. ¿No? Y
Miren, Hay un Pedro Reyes de Tacna, me parece. sí, pero esos son pequeños, ¿ah? Hay algunos archivitos, por ejemplo, como Montesinos de Arequipa, Ramón Dux de Corocoro. Últimamente Salvatecci compró un archivo interesante de un tal León, que está en la zona del norte de Perú, entre Arequipa, perdón, entre Piura, Paita y Trujillo, ¿no? Pero los más importantes son los que estoy comentando, ¿no? Ahora, de haber hecho inventario, vea, yo conocí a una persona que compró supuestamente el 50% del archivo de Castresana, de la parte Lecoq, del cual yo le compré muchas cosas. Era un señor de Arequipa. Ese señor me contaba una cantidad de historias impresionantes, ¿no? Y algunas de ellas son, por ejemplo, que existe una carta con 3 medios pesos rojos que están guardados en una casa en Arequipa. Yo nunca la he visto. Me han hablado de esa carta y que dicen que pertenece a un terrateniente que lo tienen guardado porque es el recuerdo del bisabuelito. Pero son leyendas urbanas, ¿no? Pero esa carta, por ejemplo, pertenece al archivo Castresana, que fue parte del archivo Castresana. Que dicen que el archivo Castresana se vendió en pedazos entre 3, 4 familiares, que hubo una monja por allí, que fue la que donó cosas al convento. O sea, siempre tenemos una monja en el cuento, ¿no? Así como la de Ponce. Son terribles las monjas, ¿no? Sí, esas monjitas son de terror, o sea, y las de clausura, olvídate, tienen todo guardado. Que después hay que mantener esa iglesia. O sea, hay un montón de historias urbanas que tenemos de filatelia que nos vienen de la época de los comerciantes de los 60, 70 y 80, ¿no? Ahora, ¿qué tanto es cierto? No lo sé. En fin. Bueno, ¿alguna cosa adicional? ¿Algún comentario adicional? Ok. Bueno, con eso, Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Muy informativa la presentación y la discusión. Y para quienes todavía están con fuerza, que supongo que son todos ustedes, a las 6 de la tarde, hora de San Francisco, 8 de Lima, la segunda función del día, Walter con los Soles de Uruguay.